Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario Fortalecimiento de Ingresos Municipales, segunda sesión con el tema Contribuciones a la Propiedad Inmobiliaria y Mejora en la Recaudación Predial, el cual tiene como objetivo destacar la importancia del cobro de contribuciones referentes a la propiedad inmobiliaria como mecanismo para la recaudación, para elevar la recaudación de este concepto. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos que esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o de luz, restableceremos la conexión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAFED. Y damos la más cordial bienvenida por parte del Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, al maestro José Luis Flores Mota, director de especial de Hacienda Pública Municipal, que nos acompaña el día de hoy, y la exposición a cargo del doctor José Ángel Nuño Sepúlveda, director de Desarrollo Jurídico de la Hacienda Municipal. Y también damos la bienvenida por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, al licenciado Pablo Flores Mirón, subgerente de Asistencia Técnica. Bueno, a continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En este sentido, voy a cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bien, al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, nuestro instituto, que pertenece, como ustedes saben, a la Secretaría de Gobernación, le da mucho gusto que la convocatoria a participar a este seminario tenga el éxito que ha demostrado. Y pues no debe extrañarnos que sea así por dos razones principales. La primera, porque si algo interesa a los ayuntamientos, a los municipios, pero también a cualquier gobierno, aunque estemos hablando de un gobierno estatal o inclusive el gobierno nacional, uno de los temas que más deben y atraen su atención es cómo fortalecer su hacienda. Y nuestro tema del día de hoy es, ni más ni menos, dentro del seminario de fortalecimiento de ingresos municipales, lo que tiene que ver con las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, que es ni más ni menos que el renglón principal de ingresos que tienen los municipios. La principal fuente de ingresos propios proviene de la propiedad inmobiliaria que se haya establecida en su circunscripción. Entonces, primera razón por la cual este tema convoca a muchos personas interesadas es su importancia indudable. Lo que estoy diciendo me suena casi como pleonasmo, es una obviedad. Los recursos públicos municipales que se necesitan para poder cumplir los fines a los que debe estar destinada la administración de cualquier ayuntamiento. Segunda razón, la calidad de los expositores. En esta tarea nos ayuda de manera muy especial
el Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Municipales, que llamamos INDETEC, y por lo cual damos un saludo a quien posibilita esto, el maestro José Luis Flores Mota, que es director especial de Hacienda Pública Municipal. Y por lo que hace a los expositores, al doctor José Ángel Nuño Sepúlveda, también de INDETEC, y por parte de Banobras, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, al licenciado Pablo Flores Mirón, que es su gerente de asistencia técnica y que nos va a hablar de acciones para la recuperación de cartera vencida asociada al tema de propiedad inmobiliaria. Ya dijimos que la principal fuente de ingresos propios es lo que deriva de la propiedad inmobiliaria. Sin embargo, aquí hay problema, y es que lo que se obtiene de recaudación por ese concepto y lo que se puede obtener, es decir, lo que se realiza en tiempo presente respecto a la potencialidad que hay para obtener más recursos, la diferencia, la brecha es muy amplia. Es decir, en la mayor parte de los municipios, la recaudación real está muy por debajo de lo que se puede obtener. De tal manera que aquí se abre un área de oportunidad extraordinaria para fortalecer la recaudación municipal. Por eso, repito, es difícil imaginar, aunque todos los temas son importantes, pero es difícil imaginar uno que esté en el origen de las posibilidades de atender los problemas, que sea más importante que este del fortalecimiento de los ingresos municipales y muy particularmente de lo que constituye su principal fuente. O su principal, sí, fuente de ingresos, que es la propiedad inmobiliaria. Los aspectos catastrales, por lo tanto, desempeñan aquí un papel también crucial. Nuestros expositores van a hablar, por tanto, de la necesidad de tener un diagnóstico correcto, adecuado, de cómo nos encontramos, y segundo, qué es lo que se puede hacer para mejorar esa recaudación. Y el segundo tema, pero que tiene que ver con lo mismo, es el que nuestro invitado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de Banobras, nos va a hablar respecto a la cartera vencida, que nos permite obtener también recursos adicionales a los que tienen que ver con el incremento de nuestra eficiencia, relacionado con el primero de los temas que su servidor ha mencionado. Esta es del Seminario de Fortalecimiento de Ingresos Municipales, nuestra segunda sesión. Espero que cuando tengamos otras relacionadas con el mismo tema, podamos convocar el mismo grado de audiencia que el día de hoy nos acompaña. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y bueno, a continuación, ya para dar inicio con nuestras ponencias, voy a cederle el uso de la voz al doctor José Ángel Nuño Sepúlveda, director de Desarrollo Jurídico de la Hacienda Municipal del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Adelante, puede activar su micrófono. Muchas gracias, Yohaira. Muchas gracias, muy amables. Muy buenos días. A lo largo de nuestra poca o mucha experiencia, las presidentas, los presidentes, los tesoreros, las tesoreras municipales nos han pedido, nos han preguntado la factibilidad de crear nuevas contribuciones
de aumentar las que están vigentes. Y cuando nos hacen esas peticiones, esas consultas, esas solicitudes, nosotros siempre les recomendamos partir, como bien decía el maestro Valle, pues de un autodiagnóstico, sobre todo respecto de cómo están las actuales contribuciones que administra. Es decir, cómo se encuentran sus marcos normativos, cómo se encuentran su administración tributaria o fiscal respecto de las actividades operativas del ingreso municipal, como puede ser los registros o padrones de contribuyentes, la función de recaudación, la de control de obligaciones, auditoría o fiscalización y la facultad de cobranza o de recuperación de los créditos fiscales que no hayan sido cubiertos en forma, en tiempo o en la cantidad debida. Buenos días, muchas gracias al INAFED por su amable invitación. Un saludo a nuestro amigo Nacho, a Pablo y a todos ustedes, sean bienvenidos. Vamos a platicar, como ya se adelantaba, de un tema que consideramos sumamente importante, como es el tema del fortalecimiento de los ingresos municipales, sobre todo derivados de las contribuciones inmobiliarias. Para ello nos vamos a apoyar en unas diapositivas. Me dirán ustedes si se ve, si se escucha bien, para poder continuar. Ok, muchas gracias, muy amable. Muy bien, pues como ya se ha adelantado en esta sesión, pues obviamente debemos partir del texto constitucional. Sabemos pues que el artículo 115 de nuestra Carta Fundamental fue reformada en el año de 1983, puesto que hasta esa fecha se reconoce que el rendimiento de las contribuciones inmobiliarias fuera para el ámbito municipal. Esta misma fracción cuarta del artículo 115 constitucional, que obviamente se adecua a partir de este año, del año 83, es una vez más modificada en el año 99 para fortalecer de alguna manera pues esas fuentes de ingresos y esos rendimientos financieros para los municipios. Como ustedes recordarán, obviamente ahí se encuentra establecido el menú o el listado de aquellos ingresos que le pertenecen en el ámbito local de manera exclusiva al orden municipal. De esta manera, ese menú o esas fuentes de ingresos municipales se configuran por el rendimiento de los bienes que les pertenezcan, es decir, la explotación de los bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado que el propio municipio a título de dueño genera. Y que este es un tema que en otra sesión, alguna de nuestras compañeras, como es la maestra Bertalicia Medrano Figueroa, platicará específicamente de este tema con ustedes. Hablamos también de algunas contribuciones o algunos otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, como son, como todos ustedes ya lo saben, pues obviamente el ramo 33, los dos fondos municipales, el FAIS y el Fortamun, y obviamente algunos otros ingresos como pudieran ser de ingresos por los convenios de gasto federalizado que los municipios celebramos con alguna dependencia o entidad de carácter federal. También los ingresos que percibimos vía ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación y que son las participaciones federales, los principales 11 fondos en los cuales se establecen en los primeros 4 capítulos de la Ley de Coordinación Fiscal, amén de las participaciones locales, que en algunas entidades federativas los estados les comparten a sus municipios y estos también en algunas ocasiones hacia sus delegaciones, comisarías o como se denomine la forma de gobierno en que se divide el ejercicio de la administración municipal. Y un tema por demás importante que también será tratado en otra sesión más adelante específicamente, como lo es los ingresos derivados de la prestación de los principales servicios públicos a cargo de los municipios y que se encuentran listados en la fracción tercera del propio artículo 115, tema que será abordado por la maestra María Elvira González García también en algunas sesiones posteriores. Y obviamente, el tema que nos congrega aquí el día de hoy, las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que se establezcan sobre la propiedad inmobiliaria.
Ya el maestro Valle les hacía una reflexión muy importante en el sentido de que este es el ingreso propio, pues más cuantitativamente más importante a nivel local. Obviamente aquí les llamamos también nosotros la atención respecto del enunciado de la propia fracción cuarta del artículo 115 constitucional y que reza de la siguiente manera: contribuciones incluyendo tasas adicionales. Este término en particular, que ha sido muy pocas veces explotado por los municipios en nuestro país y que tiene una base o una sede constitucional para que podamos hacerlo y de esta manera poder fortalecer los ingresos municipales. Además de poder gravar, entonces, la propiedad inmobiliaria, también nos establece esta misma fracción cuarta del artículo 115 la posibilidad de impactar fiscalmente la división, la consolidación, el fraccionamiento, la traslación, la mejora y también aquellos que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. Como podemos observar entonces, aquí estamos hablando de 7 fuentes tributarias inmobiliarias a favor de los municipios cuyo rendimiento tributario en el ámbito local le pertenece a los municipios por disposición constitucional a partir de la reforma de 1983, consolidada a partir de la reforma de diciembre del año de 1999. También ya lo adelantaba el maestro Valle respecto a la importancia que se tiene respecto de los valores catastrales como base precisamente del cobro de las contribuciones inmobiliarias, donde destacan por su importancia cuantitativa el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, transmisiones patrimoniales o traslado de dominio, que son las 3 denominaciones con las cuales se conoce al impuesto que grava la traslación de propiedad. Y esas bases normativas, por supuesto, ustedes los podrán observar en esta lámina, donde nos hablan de la ley de catastro, que puede ser estatal, que puede ser municipal, donde se establecen las bases de las tablas de valores catastrales, de valores unitarios de suelo y construcción, que a su vez se van a complementar con los reglamentos o manuales de evaluación. Este tipo de documentación o de normatividad hacendaria catastral se encuentra normalmente diseminada, además de la propia ley, reglamento y manuales catastrales, también en las leyes de Hacienda, códigos fiscales, códigos hacendarios, códigos financieros, que son las diversas denominaciones que encontramos de las llamadas leyes de Hacienda municipal, que se complementarán con aquellos elementos tributarios que son anualmente modificables, como es el caso de las tasas, cuotas, tarifas, exenciones o tratamientos fiscales diferenciales a través de las leyes de ingresos municipales. Tema que por supuesto no vamos a abordar en esta ocasión de manera exhaustiva, ya que también el compañero Pablo del Banobras les hablará más sobre el tema catastral. Pero bueno, hagamos un recuento sobre las principales contribuciones inmobiliarias que se destacan pues o que derivan de esta propia fracción cuarta del artículo 115 constitucional, vinculadas de alguna manera también con la fracción quinta y con la fracción tercera. Ustedes observarán aquí en esta diapositiva que estamos hablando obviamente del impuesto predial, que dentro de las contribuciones inmobiliarias por lo regular es de la cual obtenemos la mayor cantidad de recursos. Y luego tendríamos el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles o decíamos traslación de dominio o transmisiones patrimoniales, que sería como la contribución que recibimos en segundo lugar, cuantitativamente mayores recursos, aunque no siempre es así. Hay lugares por circunstancias muy especiales que por algún ejercicio fiscal, por ejemplo, este impuesto reditúa más incluso que el propio impuesto predial. También tendríamos todas aquellas contribuciones que tienen que ver con las licencias o permisos de construcción, reconstrucción, demolición, etcétera, así como los derechos por servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento, y algunas otras contribuciones inmobiliarias que pocas veces los municipios también explotamos, como son las contribuciones por o de mejoras,
y las contribuciones derivadas de gravar el cambio de valor con los inmuebles, potencialmente derivadas de las propias contribuciones por mejoras, como son las plusvalías. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque al principio de esta charla les comentábamos que algunas presidentas o presidentes, tesoreros y tesoreras, a lo largo de nuestra poca o mucha experiencia, nos dicen de cómo poder instrumentar algunas nuevas contribuciones, y precisamente es cuando nosotros les platicamos o les solicitamos que revisemos cómo estamos administrando las contribuciones que actualmente tenemos vigentes. Y a estas son las contribuciones que nos referimos. No solamente a impuesto predial e ISABI, pero claro que por su importancia debemos partir de ellas, así como de las contribuciones inmobiliarias derivadas de licencias, pero también aquellas que pocas veces utilizamos y que nos pueden redituar ingresos para fortalecer nuestras finanzas públicas. Y ahí hablamos de las contribuciones por mejoras y o las plusvalías. En materia de impuesto predial, obviamente, pues ya habíamos comentado aquí que es la propia fracción cuarta del artículo 115 que nos reserva a los gobiernos municipales el rendimiento derivado de estas contribuciones. Y muy importante también, para efectos del tema que nos ocupa aquí, que es el fortalecimiento de estos ingresos, recordar que solo los bienes del dominio público de la Federación, estados y municipios se encuentran exentos del pago de estas contribuciones, siempre y cuando, lo cual quiere decir que no estén en manos de empresas paraestatales, como pudieran ser organismos descentralizados, empresas, fideicomisos o particulares, bajo cualquier título, cuando estén destinados a fines administrativos o a propósitos distintos a los del objeto público del bien de que se trate. Y aquí, sobre todo, nosotros les hacemos hincapié en que revisemos en la tributación de algunas dependencias o entidades gubernamentales, federales y locales que pueden tener explotando bienes inmuebles que no estén destinados al objeto público, como aquellos que se encuentran en manos de particulares, para que estos puedan contribuir al gasto público municipal y de esta manera prestar mejores servicios públicos. Y aquí nos referimos sobre todo a que hagan un análisis respecto de los bienes inmuebles, propiedad de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, del Seguro Social, del ISSSTE, de los concesionarios aeroportuarios, entre otros muchos más. También en este mismo artículo 115 vamos a encontrar desde el año 83 la atribución o facultad que tienen los municipios para celebrar convenios con las propias entidades federativas para que éstas les coadyuven en la administración de algunas contribuciones. Recuerden que tratándose del impuesto predial, de hecho, hay un incentivo en el Fondo de Fomento Municipal para que sean las entidades federativas las que celebren estos convenios con los ayuntamientos y que sean estas las que cobren, pues, que administren total o parcialmente el impuesto predial, y de esta manera los municipios que tengan celebrados estos convenios puedan acceder a ese excedente, ¿verdad?, del 30% del Fondo de Fomento Municipal que se distribuye, obviamente, de ese fondo del ramo 28 de participaciones. Si quisiéramos nosotros partir de algún diagnóstico, obviamente a nivel local, a nivel municipal, algún tema por demás importante que ya tocó muy acertadamente el maestro Valle, es ¿qué onda con nuestra facturación? Es decir, ¿qué pasa con lo que nosotros facturamos de impuesto predial, por ejemplo, contra el potencial que podemos estar recaudando? Entonces, ¿estamos nosotros a qué porcentaje de la facturación por recaudación? Y este porcentaje no quiere decir que nosotros estemos recaudando cuantitativamente la mayor cantidad de dinero. Es decir, podemos decir algún tesorero que está recaudando un 90, un 85% de lo facturado. Pues sí, puede ser verdad. Pero ¿a cuánto equivale ese 85 o ese 90% de la facturación en cuanto al potencial recaudatorio?
Pudiera ser que ese 80-85% se refiera a los valores catastrales o a los valores fiscales menores, ¿verdad? O aquellos que están sujetos, pues quizás a una cuota fija de 2 o de 3 UMAS, y que sí, efectivamente se está recaudando el 80-85% del valor de facturación, pero que el valor de esa facturación representa solo el 15 o el 20% del total del valor facturado, porque ese otro 15 o 20% que no nos están pagando representa cuantitativamente quizás el 75, el 80% o más de lo facturado. Otro tema que también hablará más adelante nuestro amigo Pablo de Banobras tiene que ver con la recuperación de la cartera vencida. Es decir, todas aquellas cantidades que por alguna razón en los últimos años han dejado de ser pagadas en tiempo, en forma o en la cantidad debida y que se van acumulando como si fuese una bola de nieve año tras año y que pesan mucho sobre las finanzas públicas. Aquí habrá que recordar que existen muchas actividades persuasivas para que los contribuyentes puedan ponerse al corriente de esos adeudos fiscales, tema pues que no vamos a abordar en esta ocasión porque lo va a abordar el maestro Pablo y que posteriormente quizás podamos regresar con algún comentario. También otro tema muy importante es la desactualización del padrón catastral. Una cuestión es si tenemos actualizado ese padrón. ¿Cómo están las cuentas prediales respecto de las cuentas catastrales? ¿Cómo está esa vinculación con el propio registro público de la propiedad? ¿Cuántas cuentas se han dividido y nosotros no las tenemos todavía registradas? Pero un tema por demás importante es el rezago que tenemos en los valores catastrales. En promedio, de acuerdo con las últimas encuestas realizadas a nivel nacional, tenemos una desactualización catastral en promedio del 45%, es decir, no llegamos ni siquiera al 50% del valor catastral versus el valor comercial o el valor de mercado. Hay que recordar que en diciembre del año 99, cuando se reformó el artículo 115, se estableció en el artículo 5º transitorio de esa reforma la obligación para que las legislaturas de las entidades federativas, en conjunto con los ayuntamientos, léase cabildos, realizaran una actualización de los valores catastrales que fueran equiparables a los valores comerciales o a los valores de mercado. Circunstancia que hoy en día, a muchos años de distancia, aún no se ha cumplido. Y esto implica, pues, un rezago en estos valores que impacta no solamente en el caso del impuesto predial, sino en todas las contribuciones inmobiliarias. La desvinculación entre los registros catastrales y del registro público de la propiedad es otro de los temas importantes a analizar. Perdón. El cobro presencial y centralizado del impuesto. Hemos visto esfuerzos muy plausibles en muchos municipios del país para poder descentralizar el cobro del impuesto predial a través de convenios con las instituciones bancarias, con los comercios, con las propias transferencias financieras, etcétera, a través de kioscos municipales, a través de algunos vehículos que se trasladan a las rancherías, a las colonias, a las periferias de la ciudad, para, perdonen ustedes, para facilitar el cobro del impuesto predial. También el tema de la centralización del impuesto tiene que ver con la reciente aparición de algunos satitos, como les llamamos nosotros aquí, estatales. ¿Y por qué no pensar en algunos satitos municipales? Es decir, algunos organismos desconcentrados de los gobiernos de las entidades federativas o de las propias tesorerías municipales que se hagan cargo del cobro importa mucho y que el INAFED siempre ha promovido, es la profesionalización, la capacitación del personal que se encarga de la administración del impuesto predial o de las contribuciones inmobiliarias en general.
Es decir, todo el personal operativo que atiende a los contribuyentes, todos estos elementos obviamente favorecen una débil recaudación del impuesto predial. ¿Y por qué es importante para nosotros el impuesto predial? Bueno, porque independientemente de poder fortalecer los ingresos y tener un flujo de efectivo mayor para poder prestar mejores y mayores servicios públicos y realizar mayor obra pública, tendríamos obviamente la posibilidad de impactar favorablemente los coeficientes de distribución de los 4 fondos del ramo 28 que toman como una de sus variables la recaudación tanto del impuesto predial como de los derechos de agua. Recuerden ustedes que el Fondo General de Participaciones equivale al 20% de la recaudación federal participable. Y la recaudación federal participable no es otra cosa más que el 100% de la recaudación que el gobierno federal obtiene de los impuestos federales vigentes, que al año 2023 es el impuesto de la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios y los impuestos al comercio exterior. De esta recaudación total, más algunos derechos de minería y recursos que derivan del Fondo Mexicano del Petróleo, estos integran la bolsa que le llamamos recaudación federal participable, y de ahí el 20% se constituye el Fondo General de Participaciones. Este fondo, las entidades federativas de lo que reciben deberán distribuir cuando menos el 20% entre sus municipios. Y dentro de las variables cómo se distribuye este recurso es que cada entidad federativa recibe una cantidad fija, nominal o histórica, que fue la que recibió en el año de 2007. Y lo que haya crecido del 2007 al 2023, ese incremento, ese copete, se va a distribuir tomando como base, obviamente, el crecimiento del Producto Interno Bruto de cada entidad federativa, pero muy importante, lo que haya recaudado el Estado de sus contribuciones, impuestos y derechos estatales, más el impuesto predial y los derechos de agua municipales. Y esto es muy importante que ustedes como municipios recuerden que en ese tema son socios con el Estado. Es tan importante la recaudación de predial y de agua como que el Estado recaude de manera correcta el impuesto sobre nóminas o el impuesto al hospedaje o el impuesto sobre compraventa de vehículos usados, etcétera. El otro impuesto importante que tiene que ver con predial y agua es el Fondo de Fomento Municipal, que equivale al 1% de la recaudación federal participable, que ya explicamos cómo se conforma, pero que aquí el 100% de este 1% es para los municipios y que también van a recibir cada entidad federativa para distribuirlo entre sus municipios la misma cantidad que obtuvieron en el año 2013 y el crecimiento entre el 2013 y el 2023 se va a distribuir, entre otras formas, derivado de la recaudación que se haya obtenido del impuesto predial y los derechos de agua de esos municipios. Y aquí es donde un 30% de ese incremento se va a distribuir solo entre aquellos municipios que tengan celebrado con el Estado el convenio de colaboración administrativa para que sea el Estado el que administre el impuesto predial. El otro fondo es el 1.25% de la RFP, que es el Fondo de Fiscalización y Recaudación, conocido por sus siglas FOFIR, que al igual que el fondo anterior se va a distribuir una parte fija a 2013 y el copete o el incremento al 2023 se va a distribuir entre diversos factores y variables, pero el más importante, tiene que ver con recaudación también de impuesto predial y derechos de agua. Es por ello que respetuosamente nosotros invitamos a todos nuestros amigos y compañeros de los municipios que nos acompañan el día de hoy para que recuerden la importancia que tiene fortalecer la recaudación de todas las contribuciones inmobiliarias, pero en específico del impuesto predial y los derechos de agua, porque en estos dos temas fortalecerían, además del flujo de efectivo, la posibilidad de incidir favorablemente en el cambio de los coeficientes de distribución de las participaciones de cuando menos estos 4 fondos. Y por eso también requerimos muy importante
del apoyo de un catastro eficiente y eficaz. ¿A qué nos referimos? Pues a que se tenga y se cuente con un buen padrón catastral actualizado, depurado, donde tengamos certeza y certidumbre de la ubicación del predio, de sus dimensiones, de los datos de su titular y obviamente, para efectos fiscales, del valor que tenga referenciado con las tablas de valores unitarios de suelo y construcción. De tal manera que podríamos nosotros señalar que la naturaleza de la problemática que nos puede definir la débil recaudación, la podríamos nosotros clasificar, como ustedes observan aquí en esta lámina, en materia del impuesto predial, en algunos problemas de carácter fiscal, de carácter jurídico, administrativo, técnico y político. ¿Por qué? Bueno, porque de carácter fiscal, pues vamos a encontrar ahí, como decíamos ya, la cuestión de la cartera vencida. Podemos tener una debilidad en la construcción de los tributos. Habría que revisar muy acuciosamente si está bien definido el objeto, el sujeto, la base, las tasas, cuotas o tarifas, las cuotas mínimas, las exenciones o los tratamientos fiscales diferenciales que se hacen y que causan un daño a las finanzas públicas municipales cuando éstas no son correctas, cuando éstas no son diseñadas de una manera efectiva. Administrativamente también podemos tener algunas debilidades, ni hablar de las de carácter político, ¿verdad? Entonces habría pues que revisar estos temas de una manera pues más acuciosa. También nosotros regularmente le sugerimos muy respetuosamente a los funcionarios hacendarios municipales el intentar ajustar en lo necesario los elementos tributarios del impuesto predial y de las demás contribuciones inmobiliarias. Aquí nos referimos sobre todo al impuesto predial por la importancia pues que ya hemos venido comentando. ¿Y por qué nos referimos a esto? Bueno, porque los contribuyentes tienen el derecho inalienable de, en el momento en que sientan que se está afectando su esfera jurídica, pues obviamente podrán instrumentar cualquier medio de defensa que tengan a su alcance y bien hecho por ellos. Vivimos en un estado de derecho, lo cual implica que nosotros como autoridades solo podamos hacer aquello que las leyes nos permitan, pero ellos pueden hacer todo lo que las leyes no les prohíban y nosotros tenemos que hacer todo lo que la ley nos obliga. Y entonces debemos construir o reconstruir a través de reformas, de adiciones y de derogaciones también algunas estructuras normativas que pudieran tener alguna deficiencia. Habrá que revisar el objeto. ¿Qué es lo que estamos grabando en el impuesto predial? Regularmente sería muy fácil o muy sencillo, o parafraseando al maestro Valle, diríamos evidente, o es una obviedad, el hecho de que se graba la propiedad o la posesión de un inmueble. Eso constituiría el objeto, grabar la propiedad o la posesión de un inmueble. El sujeto será en consecuencia el propietario o poseedor de ese inmueble. La base, conforme a la propia fracción cuarta del 115 constitucional, lo constituirá fundamentalmente el valor catastral, que ese valor catastral, insistimos, debería reflejar o sería equiparable a los valores de mercado o a los valores comerciales, atendiendo a aquel famoso artículo 5º transitorio de la reforma del año 99. Y luego veríamos las tasas, cuotas o tarifas, que siempre es saludable tener una cuota mínima de 3, de 4, de 5 UMAS, y esto hablamos de 3 a 5, dependiendo del costo que le represente a cada ayuntamiento la administración de cada cuenta. Es decir, la cuota mínima a pagar debería ser equiparable a lo que a mí me cuesta administrar la cuenta del impuesto predial. Hemos visto cómo en algunos municipios se están cobrando 1 o 2 cuotas de UMAS como cuota mínima, pero al hacer el costeo de la administración de una cuenta, resulta que ese costo rebasa las 3 o las 4 UMAS. Y luego entonces se violenta uno de los principios impositivos desde Adam Smith o David Ricardo, de decir que los impuestos deben ser económicos. Es decir, no se debe estar subsidiando el pago de un gravamen como lo estamos comentando. ¿Y por qué no transitar, evolucionar hacia las tarifas progresivas, las cuales ya obviamente han sido reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas
formas de cobrar el impuesto predial de una manera más justa y más equitativa, eliminando ya las tasas al millar o las tasas porcentuales que se cobran actualmente en muchos lugares del país. Y un tema por demás delicado e importante, revisar de una manera muy acuciosa, de una manera muy responsable, las exenciones, las deducciones, los descuentos, los tratamientos fiscales diferenciales. Suma lo que se conocen como gastos fiscales, que tanto daño hacen a las finanzas públicas, municipales. ¿Por qué? Porque al aplicar estos tratamientos fiscales diferenciales, exenciones y descuentos, disminuimos el flujo de efectivo de la recaudación predial y entonces tenemos unos valores menores para cuantificar o para calificar como elementos de los fondos de participaciones. Habría pues que revisar si esas exenciones a las personas de la tercera edad, madres solteras, personas con discapacidad, partidos políticos, escuelas, universidades y muchos etcétera que existen en el país, realmente están cumpliendo el cometido por el cual fueron creados. Efectivamente, estamos apoyando a la gente que tiene menores recursos, porque hemos visto que no es así en algunos lugares del país. Entonces, pues revisar ese tipo de tratamientos fiscales diferenciales. Hablando del impuesto sobre adquisición de inmuebles, transmisiones patrimoniales o traslación de dominio, que es, digamos, cuantitativamente, por lo general, la segunda contribución inmobiliaria que le reditúa mayores recursos a los municipios, podríamos identificar algunas áreas de oportunidad que nos pudieran favorecer el fortalecimiento de la recaudación de este muy importante gravamen. Iniciamos con lo que ya comentamos también en materia de predial, evolucionar o migrar de la tasa porcentual fija, que del 2, que del 1, que del 3%, a tarifas progresivas, para que realmente contribuyan más los que más tienen capacidad económica para contribuir, obviamente protegiendo, obviamente respetando aquellos segmentos de la población o aquellos segmentos económicos de menores cantidades, tomando como base quizás o referencia los valores de las casas de interés social o los créditos de las instituciones como Infonavit, como FOISTE, etcétera. Entonces, migrar hacia tarifas progresivas, ya tenemos la mitad de las entidades federativas en materia de este impuesto de traslación de dominio o de adquisición de inmuebles con tarifas progresivas, y ya hemos visto muchas experiencias exitosas de esas entidades federativas como Jalisco, como Querétaro, como Quintana, otras entidades federativas que ya han puesto en marcha este tipo de tarifas progresivas. Obviamente también, ya lo dijimos, la actualización de los valores catastrales, como lo mencionamos en su momento, no solamente beneficia al impuesto predial, sino a todas las contribuciones inmobiliarias y en este caso particular, pues también. Hacer una adecuación también a la estructura normativa de este impuesto para que se tome como base del mismo el que resulte mayor entre el valor de avalúo, el de compraventa y el valor catastral o el valor fiscal. Cuestión que ha evolucionado en los criterios de la Corte. Primero se decía que era inconstitucional, después cambió el criterio de la Corte por alguna jurisprudencia por contradicción, y ahora pues se permite una vez más que podamos nosotros adecuar el marco normativo para efecto de tomar como valor de operación el que resulte más alto de estos tres. También revisar en muchos casos el objeto del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Hemos visto cómo en algunas entidades federativas, gracias a esas deficiencias en la estructura normativa, a través de algunos medios de defensa, amparo sobre todo por parte de algunas empresas, han logrado la devolución muy importante de recursos de las arcas municipales, y lo peor, ¿verdad?, que luego son administraciones posteriores a las que habían obtenido ese recurso las que tienen la obligación de devolver esas cantidades actualizadas, porque algún tribunal resolvió pues que ese cobro fue inconstitucional.
Muy importante también hacer uso de la facultad de auditoría, de fiscalización, o como les llamamos en los municipios, de control de obligaciones en la traslación. Es decir, sabemos que la inmensa mayoría, por no decir que la totalidad de las operaciones del mercado inmobiliario tienen que hacerse a través de escrituras públicas. Pero también sabemos que es muy raro el municipio en el país que revisa, que audita, que fiscaliza ese tipo de transacciones en las determinaciones, liquidaciones que hacen los fedatarios públicos, llámense notarios o corredores, para efecto de verificar que se haya aplicado de manera correcta el monto del gravamen y los tiempos de pago correspondientes que las propias leyes de Hacienda, códigos fiscales o financieros y las leyes de ingresos les permiten a estos fedatarios, entre la fecha en que comparecen con el mismo y la fecha en que entregan esa cantidad a las arcas municipales. Exigir la declaración de contratos privados y, sobre todo, muy importante, la vinculación y la coordinación entre el área de ingresos municipales con catastro y con el registro público de la propiedad. No sé cómo voy en tiempo, si alguien me puede decir. No quiero robarle tiempo a Pablo. ¿Vamos bien, Yohaira? Vamos bien, nada más si ya no le queda mucho para que continúe el vamos a siguiente. concluir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que este tema lo va a tratar también Pablo, modernización catastral, solamente algunas definiciones de lo que es catastro, que cómo se define en Colima, en Jalisco, en Puebla. Los fines catastrales, ya sabemos que el catastro es multifinalitario. A nosotros, para efectos fiscales o tributarios, obviamente nos interesa mucho los valores para efecto de la determinación y liquidación de las contribuciones inmobiliarias, como ya hablamos, predial, ISABI, licencias, plusvalías, contribución de mejoras y los derechos de agua. El valor inmobiliario para nosotros es muy importante. Déjenme concluir nada más con algo muy importante que quiero comentarles. Miren, en no pocas ocasiones decimos que no tenemos recursos suficientes para invertirle tanto a catastro como a la recaudación de ingresos. Bueno, hay que recordar que dentro del fondo 3 del ramo 33, que es el FAISMUN, se pueden utilizar del 2% de los recursos del ramo 33 precisamente para la mejora de herramientas tecnológicas, equipo de cómputo, actualización normativa municipal, etcétera. Es decir, podríamos utilizar parte del PRODIM, ¿verdad? Que es del 2% del FAISMUN, del fondo 3, del ramo 33, para destinarlo precisamente a estos temas. Y ya no digamos del FORTAMUN, que es el fondo 4 del ramo 33, donde específicamente nos marca el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, que podemos destinar parte de los recursos a la modernización de los sistemas de recaudación locales. En algunos municipios han venido utilizando parte de estos recursos, porque ya sabemos que se utiliza también para el pago parcial de la nómina de la policía, para el pago de la facturación de la CFE por alumbrado público, parcialmente también para la señalización, semaforización y balizamiento, pero también para la modernización de los sistemas de recaudación. Y aquí pues es muy importante que sepamos que podemos utilizar parte de los recursos del FORTAMUN, del Fondo 4, del ramo 33, para dichos temas importantes. Y por último, concluyo que ya lo dijimos, la sugerencia muy respetuosa para que los amigos y compañeros de los municipios que nos acompañan analicen la posibilidad de migrar de sus tasas, de sus cuotas, de sus formas de cobro hacia tarifas progresivas, que ya se ha demostrado pues la benevolencia de este tipo de tarifas progresivas, porque obviamente la Corte ya ha declarado que son más justas, son más equitativas, permite que se cobre más a quien más capacidad económica tenga, y esto pues favorece también una mayor justicia tributaria.
es más justo, es más equitativo, es constitucionalmente válido y obviamente favorece una mayor recaudación. Respetuosamente los invitamos para ver esas experiencias exitosas en muchas entidades, en muchos municipios del país, para que vean que hay algunos municipios que en pocos años han duplicado, si no es que hasta más, la recaudación del impuesto predial con la incorporación de las tarifas progresivas, claro, conjuntamente con algunas otras medidas administrativas y de recuperación de cartera vencida. ¿De acuerdo? Es cuanto, Yojaira. Agradecemos muchísimo una vez más la invitación por parte de INAFED. Muchas gracias al maestro Valle, a Nacho por la invitación y estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Agradecemos la exposición por parte del doctor José Ángel Nuño Sepúlveda, director de Desarrollo Jurídico de la Hacienda Municipal del INDUTEC. Y bueno, vamos a continuar con la ponencia del licenciado Pablo Flores Mirón, subgerente de Asistencia Técnica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Adelante, puede activar su micrófono. Gracias, ¿ya me escuchó? Ya se escucha. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. A nombre del maestro Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, y del maestro Antonio García Carreño, director general adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos, pues queremos agradecerle al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, por habernos invitado a esta participación. Gracias a los compañeros del INDETEC por habernos permitido compartir este espacio, sobre todo a José Ángel Nuño, y gracias a ti, Ignacio Bonilla y Yojaira. Me voy a permitir compartir la pantalla. Sí se ve, licenciado, solo si nos apoya poniéndole en modo presentación. ¿Crees que ahorita ya no me está dejando? Permíteme ¿Ok? tantito. Sí, claro. ¿No lo deja, licenciado? No nos deja. Ahorita que hicimos pruebas con Ignacio, sí estábamos pudiendo hacerlo. O si lo pone en modo lectura, también podría ser. A ver, ahí ya me permitió. La volví a abrir. ¿Ok? A ver si ahí ya me lo permite. Ya quedó. Espero que ahí se vea bien. Sí, ya se ve bien. Adelante.
Muy bien. Pues gracias a todos por estar aquí presentes. Nosotros como Banobras estamos otorgando esta presentación como un producto de asistencia técnica y sobre todo queremos comentar que de acuerdo a nuestra orden del día, nosotros ofrecemos dos productos como parte de asistencia técnica y el primero es el curso a funcionarios en materia catastral fiscal, del cual nada más les voy a hacer algunos comentarios, y el segundo es sobre una asesoría para recuperación de cartera vencida sobre este tema. En ese sentido, nosotros el curso lo tenemos diseñado en 3 etapas y estas etapas tienen que ver con una capacitación ya sea presencial cuando se organiza a nivel estatal, o virtual cuando nosotros la publicamos, que por cierto tenemos por abrir un curso el día 16 de mayo, y en ese sentido, nosotros después de las sesiones del curso, llevamos una segunda y una tercera etapa que son de revisión y seguimiento de un plan de trabajo que les hacemos desarrollar en la capacitación, debido a que este curso es teórico-práctico. Entonces, en ese sentido, en esta parte de la capacitación, nosotros buscamos ese objetivo que comentaban aquí los compañeros del INDETEC. Sobre todo, una parte muy importante es la preocupación que tenemos nosotros como Banobras y como banca de desarrollo es que realmente las carteras vencidas de los municipios han ido incrementándose. El año pasado, cuando dimos este curso, traíamos carteras vencidas más o menos del 60%. En el mes de febrero hicimos un curso en un estado del norte y nos llevamos la sorpresa de que hay municipios que traen una cartera vencida del 80%. Es decir, de cada 100 pesos que emiten, solo cobran 20. Y aquí la situación es muy, muy grave, porque eso significa que esta parte de fortalecer los ingresos propios, pues no se está dando, producto de que el predial y el ISAI, o el traslado de dominio como se conoce, pues realmente no se está recaudando como debiera. Entonces, en ese sentido, nosotros sí lo dirigimos muy, muy de manera específica a los funcionarios, sobre todo de tesorería, pero específicamente de las áreas de ingresos, que son los responsables de este tema, pero también hay municipios que tienen áreas de manera específica de cobranza coactiva. Buscamos también la intervención del jurídico, obviamente de desarrollo urbano y del área de catastro. Entonces, en ese sentido, les comentaba que podemos hacer sesiones virtuales o sesiones presenciales, y en ese tema, pues, traemos el enfoque de elaborar un plan de trabajo, y obviamente ese plan de trabajo va encaminado a reducir la morosidad. Entonces, en ese sentido, las acciones que nosotros nos enfocamos es prácticamente 5, que son las de corto plazo, y esas de corto plazo específicamente son las que nos llevan a esta recuperación de cartera vencida. Tenemos también acciones a mediano plazo, pero obviamente tiene que ver con temas un poquito más de actualización, como comentaban ahorita, de tarifas, tasas y tarifas, y sobre todo de sectores catastrales, áreas homogéneas o áreas de valor como se conocen en algunos municipios. En ese sentido, el único requisito que pedimos nosotros es que cuando se hace la publicación, pues nos manden su solicitud, nosotros los incorporamos y obviamente a partir de ahí les damos este curso que también tiene que ver con estas acciones que yo les comentaba. La primera es la actualización y depuración de padrones, que son los dos principales, el de predial y el de traslado de dominio. Una vez que nosotros hacemos esa depuración, obviamente tiene que ver con la identificación de manera muy específica de esos registros. Y esos registros tienen que ver, obviamente, con otras depuraciones, porque no todos aquellos que presentan una cartera vencida son identificables o son cobrables. ¿Por qué? Porque si lo tienes sin el número oficial o con el domicilio conocido, pues no puedes hacer esa cobranza aunque te deban cierta cantidad.
Entonces, en ese sentido, nosotros, además de esa depuración, pues bueno, trae como consecuencia un trabajo natural que el Catastro debe de estar haciendo, y es precisamente complementar toda esta información. Entonces, en ese sentido, una vez que nosotros ya tenemos estos registros bien identificados, obviamente los enlazamos con las acciones de cobranza o al área de fiscalización, y sobre todo sí les hacemos muy claro en el desarrollo del plan de trabajo que para este trabajo hay que asignar un recurso mínimo, pero hay que asignar. Sabemos de las deficiencias que tienen los catastros, hay veces que no se cuentan ni siquiera con una impresora, y esos datos son muy importantes. Ahora bien, si lo vamos a enlazar con las acciones de fiscalización y ya tenemos esta relación de contribuyentes morosos, de licencias de construcción, de registros de compraventa, etcétera, pues obviamente para hacer la depuración a nivel de gabinete, pues necesitamos del apoyo de alguien más. Hay municipios que solo tienen una persona para operar el catastro. Y esto, obviamente estoy hablando de municipios pequeños. Tan es así que nosotros aquí ya hemos hecho un estudio y solo tenemos 255 municipios con más de 50,000 cuentas y solo 107 con más de 100,000, lo cual significa que alrededor de 1,250 municipios están con menos de 50,000 cuentas y carecen de esto que les acabo yo de comentar. Entonces, en ese sentido, somos muy conscientes de cuál es la situación. Y obviamente, al momento de hacer esa depuración, pues la enlazamos con el área de fiscalización porque el área de catastro no tiene las atribuciones para hacer esta recuperación de cartera vencida. Entonces, en ese sentido, junto con esta actualización o esta acción 1, también nosotros les pedimos que lleven un mantenimiento continuo de su catastro. Una parte muy importante es, junto con este curso y esta asesoría, buscamos procedimientos internos en donde las áreas de catastro y las demás, llámese obras, desarrollo urbano o incluso el mismo organismo operador de agua, sus bases de datos se puedan conjuntar o machar, como dicen los informáticos, porque necesitamos precisamente que, por ejemplo, si obras o desarrollo urbano, que son los que piden la licencia de construcción o la licencia de regularización, ya tienen un dato fehaciente, pues de inmediato cuando la fecha de finalización de la licencia se dé, pues se actualice este dato en catastro, obviamente previo a una revisión física del inmueble. Entonces, en ese sentido, nosotros también dejamos establecidos procedimientos, porque es triste saber y darnos cuenta que hay áreas internas del municipio que no le proporcionan información a otras áreas que sí que la necesitan. Junto con esto, obviamente buscamos la parte de vinculación de padrones. Esto es muy importante derivado de que si ya tenemos esta situación de que ojalá y todos los municipios cuenten con una cartografía y una base de datos alfanumérica, pues por lo menos que esté vinculada. Sin embargo, hemos llegado a trabajar con algunos municipios, y no estoy hablando de los de menos de 50,000 cuentas, estoy hablando de los más urbanizados, en donde tenemos este tipo de padrones y nos dicen que la clave catastral es esta. Una literal, ya sea U para predios urbanos o una R para predios rústicos con un número consecutivo, y dicen que la tienen ligada a su base de datos cartográfica, y eso es, para los que conocemos algo de catastro, pues eso no es cierto, porque por lo menos necesitamos la manzana y el lote. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos es efectivamente darles las herramientas que ya existen, como por ejemplo para construir su clave catastral. El número de estado, pues ya te lo da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La región catastral se saca o se obtiene de las regiones culturales que el INEGI publica. La parte del número de municipio se obtiene de la Constitución estatal. Hay algunas constituciones que afortunadamente numeran los municipios, algunas otras no, pero hay que numerarlo y de acuerdo a ese es el número de municipio que te corresponde. Las zonas catastrales también ya las publica el INEGI. Hasta aquí
Ya son datos que ustedes pueden obtener de los portales que publican tanto el INEGI como algunos institutos a nivel estatal. La otra parte, que es la localidad, y a partir de ahí es responsabilidad del presidente municipal, que la delega en el titular de catastro. Empezar a delimitar las localidades y asignarles un número, obviamente a los sectores catastrales, y esos sectores catastrales son los que le tienes que asignar un valor unitario de suelo. Más adelante vamos a comentar esa parte de tarifas, pero desde aquí nosotros tenemos que empezar a delimitar las zonas urbanas, y esas zonas urbanas deben de tener su sector catastral, y ese sector catastral es al que se le asigna el valor unitario de suelo. Y obviamente después de ahí, todas las manzanas que estén integradas dentro de ese sector catastral deben de tener su número. Normalmente se utilizan de acuerdo a las manecillas del reloj de la parte central y se empiezan a numerar. Y lo mismo sucede con los números de predio. Entonces, en ese sentido, vean la facilidad que tiene el poder construir una clave. Sin embargo, no es sencillo. Yo siempre he dicho que catastro no es difícil. Lo difícil de catastro es la cantidad de registros que manejas. Y si el desarrollo urbano lo dejas que crezca de manera desordenada, pues nunca vas a tener un catastro ordenado. Y a partir de ahí, obviamente, pues se tienen que hacer las tarifas progresivas, porque si no tienes valores catastrales con los cuales aplicar una tasa y un factor, pues no tienes la manera de hacer corridas. Y todos los que estamos involucrados en este tema, pues sabemos que una corrida pues tiene que ver con una propuesta de varios rangos en donde efectivamente se hagan los cálculos con los valores catastrales que tienes, pero si ni siquiera tienes los sectores catastrales delimitados con sus valores unitarios de suelo, pues nunca vas a tener manera de saltar a lo siguiente. Entonces, en ese sentido, todo esto se los damos nosotros en el curso, incluso las acciones de fiscalización, en donde efectivamente les decimos cómo organizarse, cómo hacer las filtraciones, y normalmente nosotros les pedimos que vayamos sobre ese 20% que nos da la recaudación del 80%. Y lo mismo se aplica en la cartera vencida. De la cartera vencida, el 20% de los grandes deudores nos va a dar la obtención del 80% de la cartera vencida. También ahí les decimos cuál es el procedimiento a seguir, y de alguna manera nosotros lo que buscamos junto con ustedes es que una vez que nosotros plasmemos esto en un plan de trabajo, nos vamos a la segunda y tercera etapa, que tiene que ver con una revisión y seguimiento. Tan es así que una vez que revisamos y le damos seguimiento a este plan de trabajo, nos vamos a una asesoría para todos aquellos que quieran hacerlo de 6 meses. Obviamente ya con un plan de trabajo desarrollado. Y este plan de trabajo tiene que ver con la información que nosotros ya obtuvimos de la depuración de estos padrones. En ese sentido, hasta aquí es el curso, y la asesoría es de 6 meses, la cual consta de lo siguiente. Para poder nosotros dar este segundo paso de la asesoría, ahí sí les pedimos 2 cosas fundamentales. Una, que nos hagan llegar una solicitud, pero ahí sí firmada por el presidente municipal, y 2, firmar una carta compromiso. Y este es el objetivo que buscamos, lograr en el corto plazo, de no más allá de 6 meses, la recuperación de esos grandes adeudos, tanto de predial como de agua. Si ustedes tienen una cartera vencida del 50, del 60, del 80, nosotros les apoyamos, y solo para comentarlo, hemos trabajado con algunos municipios, y en la actualidad estamos haciéndolo con un municipio del sureste, de los más urbanizados, y en solo 6 sesiones semanales hemos logrado recuperar 22.7 millones. Obviamente traemos un objetivo de alrededor de 500 millones a recuperar, pero tan solo en 6 semanas ya llevamos 22.7. Nos pusimos el objetivo nada más de recuperar 88.
porque también hay que ser realistas. La administración municipal es corta y tenemos que hacerlo dentro de esa administración. Después de esto, nosotros estamos muy claros, porque así lo hemos visto en los análisis que hemos hecho, traemos esta premisa fundamental. Sabemos que el área de catastro, de ingresos, de cobranza, de desarrollo urbano y de informática, los recursos son muy, muy limitados, tanto humanos como técnicos y financieros. Hay veces que no se cuenta ni siquiera con un vehículo para ir a hacer las visitas de campo. O sea, realmente tenemos recursos muy limitados. La segunda sí es cierto, las acciones de cobranza son agresivas y pueden tener un impacto político adverso. Pero también nosotros lo disminuimos, obviamente analizando, como decimos nosotros, con tiros de precisión. Y en conjunto con el municipio y obviamente con el tesorero y el presidente municipal. Y el tercero es que efectivamente nosotros lo enfocamos al uso no habitacional, y sobre todo en esta parte en donde nosotros lo proporcionamos o lo enfocamos a aquellos inmuebles que sí tienen la capacidad para pagar. Es increíble que haya industrias de servicios, de oficinas, que tienen la capacidad para pagar y no lo hacen. Y es donde se ven las carteras vencidas más altas. Entonces, en ese sentido, partimos de esta premisa y nosotros enfocamos acciones de corto plazo. Vemos unos resultados esperados, pero también nos vamos a las de mediano plazo, que es donde obviamente vemos otros temas que no entran dentro de los 6 meses. ¿Cuáles son nuestros requisitos? Banobras junto con el municipio forma un equipo de trabajo. Y dentro de ese equipo de trabajo y sobre todo de parte del municipio, las personas que lo integren deben de tener atribuciones de toma de decisiones. Porque se pierde mucho tiempo cuando dicen es que, ¿sabes qué? Permíteme, déjame checarlo con mi jefe. Por eso precisamente lo trabajamos de manera directa, en donde participe el tesorero o que asignen a alguien responsable que tenga esta capacidad o esta atribución. La otra pedimos que se genere una brigada de confianza porque sabemos de los vicios que se trae en los catastros. Y esta brigada de confianza, como su nombre lo establece, le vamos a confiar datos y sobre todo adeudos para que precisamente se logre esa recuperación de esa cartera vencida y no haya simulaciones. Una simulación voy con el citatorio y resulta que pues es que no lo encontré, es que no di. No, pues por eso previo a eso, esta brigada de confianza, ¿qué es lo que a qué nos va a ayudar? A que se haga esa depuración interna a nivel de gabinete y también ir y visualizar que efectivamente el inmueble está identificable en campo. Y con reuniones de manera semanal durante 8 sesiones y también reuniones mensuales que solo son 3, ya cumplimos 5 meses. Y la asesoría con tan solo esas 8 reuniones, yo les comentaba ahorita que con 6 que llevamos, ya logramos recuperar 22.7 millones. Ahora bien, nosotros también entendemos que hay contribuyentes que pues deben mucho y no tienen para pagar de manera inmediata o incluso piden alguna condonación de multas y recargos. Obviamente sabemos que esto lo tiene que autorizar Cabildo, pero para nuestro programa no es necesario. Si ustedes lo creen conveniente, se hace y con todo gusto les apoyamos, pues. Y en ese sentido, les decía que nosotros en un plazo no más allá de 6 meses ya traemos esa recuperación de una gran cantidad de esa cartera vencida y tan es así que después de 6 meses, pues continúen con el procedimiento. Porque nosotros como Banobras, pues obviamente no podemos estarnos con ustedes mucho tiempo porque también damos asesorías a más municipios. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos ese personal de confianza o esa brigada, nos dedicamos a identificar solo estos 5 puntos. El A son contribuyentes de mayores adeudos de uso no habitacional.
aquellos registros que nos han disminuido la facturación o la emisión, con la intención de beneficiar al contribuyente. Y también ahí les recomendamos implementación de algunas acciones administrativas. También analizamos los registros de compraventa, de ISAI, de traslado de dominio, precisamente para detectar esas evasiones que se dan. La otra parte es lo de licencias de construcción, y en su caso hay inmuebles especiales que muchas veces pues no sabemos cómo cobrarles. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos dos partes fundamentales. Es, primero los analizas en gabinete y después verificas que sean identificables en campo. Y una vez que ya los tienes ahí, entonces sí, ponte a hacer cartas de invitación, requerimientos de pago, las determinantes fiscales, porque si no vas a gastar recursos de manera innecesaria. Primero hay que hacer esa depuración. Y una vez que lo hagas, y una vez que tengamos esas cantidades, lo que sí pedimos es que tanto el presidente y el tesorero estén informados de los avances, de los retrasos y negligencias. Hemos dado las asesorías y aún con indicaciones del presidente municipal hay áreas que se resisten a hacer estos análisis. Obviamente hay que estarle informando al presidente. Y en ese sentido, pues esto cobra vida y las cosas o la recuperación de esa cartera vencida, pues tiene frutos. ¿Qué resultados esperamos? Pues esto, el incremento de la recaudación en el corto plazo, tanto de predial como de traslado de dominio. Se actualiza la base tributaria, porque imagínense, si del 100% solo te está pagando el 20%, pues obviamente la base tributaria la vas a incrementar, sobre todo de estos grandes deudores y de uso no habitacional. Obviamente que si esto mismo lo replica el mismo municipio en los habitacionales, pues también funciona. Pero nosotros, el acompañamiento que les damos es enfocándonos a estos grandes deudores de uso no habitacional. Este establecimiento de procedimientos tiene que ver con el que les decía, se solicita al organismo operador de agua sus 200 o 300 grandes deudores, porque el que te debe predial te debe agua y te debe todo. Porque ese es su patrón de conducta, no pagar. Entonces le puedes cobrar, pero también te puedes retroalimentar de las licencias del área de desarrollo urbano, y en ese sentido establecemos procedimientos internos para que ya queden establecidos y de ahí para adelante fluya la información de esa manera. Y la otra es la contención y reducción de malas prácticas. De manera muy específica, me ha tocado trabajar en algunos catastros y la realidad es que hay gente que te mete goles y a eso se refiere este tema. Y en ese sentido, nosotros ponemos estas condiciones de éxito. Que el municipio realmente tome la decisión de realizar estas acciones de cobranza, que el presidente municipal esté en todo momento disponible o el tesorero para liderar el grupo, y además que tenga la voluntad de implementar esta estrategia. Nosotros no le mentimos, sabemos las implicaciones que tiene y él sabe hasta dónde puede llegar. Y eso también lo respetamos nosotros. Y sobre todo, nosotros como Banobras, pues también tenemos aquí el contacto con el gobierno estatal y ahorita ya estamos trabajando con algunos estados donde también estamos implementando ya no solo la recuperación de predial y agua, sino también de impuestos federales. Si estás viendo que una empresa te debe predial, te debe agua, pues obviamente te puede deber nómina y cualquier otro impuesto. Entonces, esta parte es muy importante. Hasta aquí tenemos el tema de acciones de corto plazo, pero las de mediano plazo tienen que ver con lo que ahorita comentaba José Ángel Núñez. La creación de sectores catastrales o áreas homogéneas o áreas de valor como se conocen en los términos de los catastros en los municipios, no es sencillo. Sí tiene que ver con el análisis junto con desarrollo urbano de las poligonales o los sectores catastrales para verificar dónde sí entra esa parte o esa poligonal del sector catastral para asignarle un valor unitario de suelo.
Y en su caso, cuando ya son más urbanizados, obviamente el municipio cuando presta los servicios y va atendiendo las necesidades de la población, hay zonas que tienen mayor desarrollo urbano que otras y hay que dividir también esos sectores catastrales para asignar un nuevo valor unitario de suelo. Obviamente cuando asignas un nuevo valor unitario de suelo, pues tienes una plusvalía mayor en cuanto al valor catastral de suelo. Entonces, en ese sentido, nosotros también, después de eso, buscamos que las tablas de valores unitarios, tanto de construcción como de suelo, pues obviamente se generen, y sobre todo también les damos asesorías para crear pues, una tarifa progresiva en donde efectivamente tenga tasas y factores para aplicar al excedente del límite inferior y poderla hacer progresiva y equitativa. Como comentaba José Ángel, no hay progresividad en una tarifa al por ciento al millar. Mucha gente cree que pues sí te da la progresividad, pero obviamente no es lo mismo multiplicar 1.7 por 300,000 que por 3 millones, pero eso no es progresivo ni equitativo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos apoyado ya a municipios, les hemos apoyado en ese desarrollo de tarifas, y tiene su impacto, pero obviamente pues es parte de. Y una vez que pasa por Cabildo y se manda al Congreso, también tenemos posibilidad de apoyarlos en algunas gestiones a nivel de Congreso para que esto les sea factible y se las apruebe. Hasta aquí dejo el comentario. Nosotros por aquí no es presunción, pero traemos algo de experiencia, sobre todo de nuestro director general adjunto, el maestro Antonio García Carreño. Esta estrategia la estamos implementando, ya la hemos hecho, ya la hemos aplicado en algunos municipios, y solo aquí les dejo los correos a los cuales se pueden comunicar. Esta presentación se las vamos a compartir, y para todos aquellos que estén interesados, pues les comentaba que tenemos por abrir el día 16 de mayo, el siguiente curso. Ya el primero lo hicimos el 23 de febrero, y vamos por el segundo. Entonces, en ese sentido, si ustedes nos mandan un correo, pues con todo gusto les mandamos la información. Hasta que dijo el comentario, muchas gracias por la invitación. Agradecemos la presentación por parte del licenciado Pablo Flores Mirón, subgerente de asistencia técnica de Banobras. Y bueno, ahora daremos rápidamente lectura a algunas preguntas por parte de nuestros participantes para que nos apoyen con su puntual respuesta, cualquiera de los dos. Solo me indican quién hablaría, por favor. Y, a ver, comienzo rápido. De Zoom, Elizabeth Cariño, ¿cuál es la importancia de los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado, y cuál sería el proceso para llevar a cabo dicha equiparación? No sé quién me pueda... Ok, adelante, licenciado. Mira, desconozco de qué municipio está hablando, pero le voy a comentar lo siguiente. Los municipios más urbanizados sí tienen estudios de mercado y hay incluso revistas que los publican. Sin embargo, hay unos que no lo tienen. Lo que yo recomiendo es, si es un municipio de 10, 15,000 cuentas o incluso menos, sí hay que ir capturando todos los avalúos que solicitan los contribuyentes y también los traslados de dominio. Ahí tiene 3 valores importantes. El primero es el valor catastral, que muchas veces está muy por debajo del valor comercial. El otro es el valor comercial y el tercero es el valor de operación. Cuando ya tienes esos 3 valores, ya tienes una media. Incluso el traslado de dominio también trae esos 3 valores. Hay que hacer 2 bases de datos para ir viendo cuánto está costando el metro cuadrado de suelo en cada zona. Y la otra es cuando uno detecta que hay una manta ahí vendiendo un inmueble, hay que ir haciendo una base de datos en donde tú agarras, hablas a ese número, preguntas, y con una simple operación sabes en cuánto están dando el metro cuadrado de suelo. Es para los municipios que no tienen información. Les comento porque esto lo hemos estado haciendo en algunos municipios.
he tenido la fortuna de que me inviten a asesorar a unos municipios pequeños y solo así le puedes hacer. No hay manera de encontrar un dato para que tú puedas tener un valor unitario de suelo, pero también está de manera muy desordenada, ¿eh? Hay gente que viven en las ciudades urbanizadas y van al municipio que está menos urbanizado y quieren vender al precio que compran en donde están. Pues tampoco. Adelante, José Ángel, estás levantando la mano. Muchas gracias. Es que quería que me activaran el micrófono porque lo tenía apagado. No, simplemente para complementar la magnífica explicación de nuestro amigo Pablo. Yo quisiera nada más complementar desde una perspectiva más normativa. Primero, es dar cumplimiento a un mandato constitucional que desde el año 99 se estableció en el artículo 5º transitorio de obligar a las legislaturas de los estados y a los ayuntamientos para que actualizaran sus valores catastrales a los valores de mercado, a los valores comerciales. Pero también la pregunta creo que iba más allá y decía, ¿como para qué? Bueno, hay un principio constitucional que deriva de la fracción cuarta del artículo 31, hoy llamados derechos humanos desde la reforma del 2011 al artículo 1º constitucional, y que tiene que ver con las garantías individuales de los contribuyentes, como es el hecho de que esos ingresos se destinen al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y aquí me detengo en el tema equitativo. O sea, ¿por qué es importante actualizar los valores catastrales a los valores de mercado? Y pongamos un ejemplo muy sencillo. El señor José Luis Flores Mota, un acaudalado terrateniente zapopano, tiene diversos inmuebles, los cuales no han sido actualizados en su valor desde los años 90. Y entonces él está tributando para efecto del impuesto predial, y en su caso, como ya lo platicaba Pablo, en una traslación de dominio, pues con valores muy bajos. En cambio, la maestra Bertalicia Medrano Figueroa, una humilde empleada, ¿verdad? Tiene un crédito de Infonavit en el año 2023 y va a adquirir un inmueble a través de un crédito de Infonavit o de Fobiste, pero va a ser a valores actuales. Y resulta que la maestra Bertalicia Medrano Figueroa va a pagar más impuesto predial por un departamento de 70 metros cuadrados que una residencia del maestro José Luis Flores Mota de media hectárea, por esa desactualización de los valores catastrales a los valores de mercado. En la práctica, eso es lo que implica el que no se dé cumplimiento a la actualización de los valores catastrales. Una cuestión de equidad y de justicia fiscal, pero también tiene que ver con el cumplimiento de un mandato constitucional vigente desde el año 99, además de todos los datos importantes que ya mencionó Pablo. ¿Es cuánto? Muchas gracias a los dos. Voy a continuar con la lectura. Javier González, en relación al comentario de lo que las leyes le permiten al contribuyente y a lo que nos obliga la misma ley, ¿es obligatorio aceptar las solicitudes presentadas para solo pagar un quinquenio cuando el contribuyente tenga un adeudo de 20 o 30 años? Adelante, Pablo. Mira, esto tiene que ver con el tema de la caducidad. Si nosotros como funcionarios públicos no hacemos nuestro trabajo y emitimos requerimientos para cobrar el crédito fiscal, digo, un impuesto se convierte en un crédito cuando no lo pagan. Entonces, en ese sentido, si nosotros como autoridad no generamos requerimientos, entonces prescribe y caduca. Si tú se lo emites año con año, así el contribuyente llegue y diga, solo te voy a pagar 5 años, si tú hiciste requerimientos de cobro, no caduca ni prescribe. Pero si tú no lo hiciste, sí caduca. Y no le puedes cobrar más allá de 5 años. Eso tiene que ver con el que nosotros, como áreas de catastro y de ingresos, realicemos nuestro trabajo correspondiente, y por eso nosotros enfocamos esta parte de la asesoría en ese sentido.
hay veces que encontramos en las depuraciones que hay un inmueble que no, pues este nos va a pagar 20 millones de pesos, y verificas y dices, es que no has hecho acciones de cobro, no le puedes cobrar más allá de 5, pues ¿cuánto te va a pagar? Pues 5 o 6 millones, pues sí. Y eso tiene que ver con la depuración de gabinete que les decimos nosotros, para tener un potencial real. Y esa parte es muy importante. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no le puedes cobrar más allá de 5 años. Si sí lo haces, pues sí le puedes cobrar. Hasta ahí dejo el comentario. Una vez más, complementando lo que ya muy importante nos dice Pablo, y que así sea la metodología, él opina y luego yo complemento. Miren, hay que recordar que técnica y académicamente, como bien dice Pablo, la prescripción y la caducidad es la pérdida o la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Para la autoridad se llama caducidad, para el contribuyente se llama prescripción. Por eso, para el contribuyente es una prescripción positiva y para la autoridad es una caducidad negativa. Entonces, como bien señala Pablo, cuando la autoridad fiscal no realiza alguna gestión de cobro, ese crédito fiscal puede prescribirle a favor del contribuyente transcurridos 5 años a partir de la fecha del vencimiento de la obligación. Pero cualquier gestión de cobro que haga la autoridad, llámese notificación, requerimiento o cualquier aceptación del adeudo que haga el contribuyente, solicitando una prórroga, un pago en parcialidades, interrumpe la prescripción en su favor y la caducidad a cargo de la autoridad e inicia nuevamente el cómputo de los 5 años. Pero una cuestión muy importante que decía también Pablo y que me gustaría resaltar es que la prescripción no se otorga de oficio. Se tiene que solicitar por parte del contribuyente y tiene que haber una resolución por parte de la autoridad. Entonces, en tanto que no se haga valer como excepción por parte del contribuyente, la autoridad está obligada a realizar la gestión de cobro. Entonces, puede ser que haya recuperación de créditos de más de 10 años. Claro que sí, 7, 8, 10 o más años, si es que se ha venido interrumpiendo la prescripción o la caducidad por alguna gestión de cobro o por el reconocimiento del deudor de dicho pago. Y muy importante que recuerden que la prescripción no se hace de oficio. Y eso se los digo porque nosotros en nuestra poca o mucha experiencia hemos tenido ya reuniones, sobre todo con las áreas de informática en las tesorerías municipales, donde de cajón ellos cancelan los créditos de más 5 años. Los borran de las listas de los padrones. Y eso le está causando un daño a las finanzas públicas municipales y no se debe hacer. ¿Es cuánto? Muchas Nada más gracias. para Adelante. complementar, les acabo de mandar ahí en el chat los artículos que hablan de la caducidad y la prescripción del Código Fiscal de la Federación. El artículo 167 les habla de la caducidad y el 146 de la prescripción. Y efectivamente, como dice aquí José Ángel, no prescribe, y no lo debemos de borrar, hasta que haya una solicitud ya formal. Adelante. Gracias, licenciado. Solo una duda, porque escribió artículo 67. ¿Es 67 o 167? No, es artículo 67 el que habla de la caducidad y el 146 de la prescripción. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a continuar. Manuel Cortés vía Facebook. En cuanto a la compra-venta de vehículos, el impuesto de traslado de dominio lo cobra el Estado y el municipio tendría, el municipio, yo creo que quisieron decir, también lo podría reclamar. ¿De la compra de un carro o de un inmueble? Compra-venta de vehículos. Dice, en cuanto a la No. compra-venta de vehículos, el impuesto de traslado de dominio lo cobra el Estado y el municipio también lo podría reclamar. ¿O lo tendría que reclamar? ¿Quieres comentar algo, Pablo? Pues es que en realidad estamos saliéndonos del tema. Bueno, mira, si me permites, Yojaira, para no dejarlo con la duda, estamos hablando de dos tributos diferentes. Hay un impuesto estatal que grava la compra-venta de vehículos usados en virtud de que el artículo 41 de la ley de IVA le permite a los estados gravar ese tipo de transacciones siempre y cuando sean vehículos usados entre particulares. Ese gravamen es estatal
lo recaudan las secretarías de finanzas de los estados y en algunos estados les participan a los municipios vía participaciones estatales. Traslado de dominio es una de las 3 denominaciones que se le da, igual que traslación de dominio e impuesto sobre adquisición de inmuebles, pero es por la traslación del dominio de un inmueble, no de un mueble, como es el auto. Quizás ahí está la confusión por parte del amigo de Facebook. Entonces no hay que confundir compraventa de vehículos usados, que es un mueble, es un vehículo, con traslado de dominio, que es un inmueble y es municipal. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Y bueno, continúo. José Raúl Paniagua Pacheco vía Facebook. ¿Qué sucede si en un municipio no se recauda lo estipulado en el presupuesto de ingresos? ¿Quieres comentar algo, Pablo? Pues mira, realmente hay algo que se llama daño al erario, pero también aquí hay algo muy importante, es de que si tú no estás haciendo tu trabajo, a mí me preocupa cuando llegan a carteras vencidas de hasta el 80%. ¿Qué va a pasar cuando ya no recaudes? Pues mejor desaparecemos al área de catastro porque es una carga al erario. Preocúpense por su trabajo y mantenerlo, ¿eh? Digo, no es amenaza, pero imagínense que no estás recaudando y ni siquiera estás cobrando lo que te están pagando de sueldo, pues esa parte, digo, me causa así escalofríos, pues. Si quieres comentar algo, José Ángel. Sí, mira, Yojaira, creo que la duda de nuestro amigo de Facebook es, y es normal, es relativamente común el que cuando hacemos un proyecto de ley de ingresos, estimamos cuánto vamos a recaudar. Pero no hay que olvidar que existe un principio contable presupuestal que se llama equilibrio presupuestal y que ahora por disciplina financiera se llama balance presupuestario. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros ingresos y nuestros egresos deben estar equilibrados. Si yo presupuesto más ingresos, mi presupuesto de egresos está equiparado. Hay un balance presupuestario. Si yo recaudo menos de lo que presupuesté, voy a tener que ajustar capítulos, conceptos o partidas presupuestarias a la baja para lograr ese equilibrio. Esa es la consecuencia. ¿Qué pasa si yo presupuesto más ingresos de lo que voy a recaudar? Voy a tener que disminuir gasto para poder equilibrar, mantener el equilibrio presupuestal. Al margen, como ya lo decía también Pablo, que quizás habría que ver la razón de fondo por la cual se está recaudando menos, porque ahí pudiera haber, como bien lo señala Pablo, un daño a las finanzas, al erario público, lo cual puede generar un pliego de responsabilidades para el presidente, para el tesorero, para el área de ingresos, para quien resulte responsable por daño a las finanzas, por dejar de cobrar lo que se debe de cobrar. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Continúo. Abraham, por vía Zoom, pregunta, ¿cuál sería la acción que debería tomar Catastro cuando se trate de tierras ejidales y comunales? Adelante, Pablo. Esa pregunta está muy buena. Fíjate que sí traemos hay un tema muy, muy delicado en la situación de parcelas ejidales y comunales. Todo aquel que tenga en posesión un inmueble, aunque sean tierras ejidales, sí debe de contribuir. Desafortunadamente la costumbre es que no pagan. Y muchas veces lo que se hace es los presidentes municipales llegan a un acuerdo con los ejidatarios en que ellos, no le quiero decir que recaudan, sino que recogen el dinero a los parcelarios y lo entregan en una sola bolsa al municipio, cuando no debería de ser así. Sin embargo, aquí lo que sí es cierto es, si no tenemos un buen inventario de las zonas urbanas, pues mucho menos de las zonas ejidales. Ese es primer punto. Y segundo punto, en el entendido de que las zonas ejidales no se debería de construir y hay mucha gente que construye. Y llegas a ver unas casas que hasta yo quisiera tener una, pues. Entonces, en ese sentido, lo que sí es importante es que efectivamente se puede cobrar, pero hay que ver
cómo las puedes catastrar, porque sí tienen que estar bien definidas en la parte de cómo les vas a asignar un valor unitario de suelo. Y esa parte tiene que ver con tus sectores catastrales. Sobre la parte de la construcción no hay problema, porque una casa con la misma calidad de construcción en una zona urbana la puede tener en una zona rústica, porque sigue siendo un inmueble que está hecho con las mismas características. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ir, como les comentaba hace rato, generando nuestros sectores catastrales y obviamente darle su tratamiento a esas zonas ejidales. Y que la tesorería pues haga su función de recaudar y que no lo haga el ejidatario, pues. Ahí nada más les dejo el comentario, pero sí, ya hay municipios que sí están cobrando e incluso hay dueños de una parcela que van y sí pagan su contribución de manera directa. Y eso sí se puede hacer. Adelante. Muy bien, mira, Yojaira, en ese tema, como bien dice Pablo, es un tema muy escabroso, delicado, pero a mí me gustaría recordarles que en nuestro país existen 3 tipos de propiedades: la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Estamos hablando en este último caso de la propiedad social, cuando son obviamente ejidos o comunidades agrarias, es una forma de la propiedad social. Entonces, hace unos momentos cuando me tocó a mí platicarles de las contribuciones inmobiliarias y describimos los elementos tributarios del impuesto predial, dijimos que el objeto del impuesto predial es la propiedad o posesión de un inmueble y que el sujeto del impuesto es el propietario o poseedor del inmueble. Es decir, para que se genere la obligación de pago, como bien dice Pablo, no se requiere que seas propietario, aunque seas el poseedor, que es el caso de los predios ejidales y comunales. Mientras no se regularice, eres un poseedor de un inmueble y entonces eres sujeto del impuesto predial porque tienes la posesión de un inmueble. Sin embargo, la pregunta es muy clara. Dice, ¿qué acciones debe tomar Catastro? Creo que no hay duda de que al ser posesionario de un inmueble está obligado al pago del impuesto predial. Pero aquí el tema es, como bien lo decía Pablo, ¿cómo se van a tomar en cuenta las valuaciones de los predios ejidales o comunales para poder hacer la evaluación de esos predios en el terreno? Porque la construcción, como bien dice, bueno, pues la construcción está tasada y lo construyas en una zona fifí o en una zona no fifí, pues ya se tiene el valor catastral del valor de la construcción. Ahí será una labor precisamente de Catastro, la evaluación por espejo o cualquier otro de las técnicas que dicen en Catastro, saber que ese valor se le va a dar. Lo mismo sucede con la zona federal marítimo terrestre. Es la misma circunstancia, pero bueno, si el tema o la pregunta es si deben pagar o no, la respuesta es sí. No están exentos del pago del predial. Ya lo decía Pablo, en ocasiones los ejidos o las comunidades le pagan al comisariado o al representante del impuesto predial y este va y lo paga como si fuera una sola cuenta, pero que no está evaluada en la forma parcial. Es decir, ya está parcelado, pero ellos lo pagan como un todo, como un solo paño, cuando ya está parcelado. La conclusión es, sí se debe pagar, porque eres poseedor de un inmueble y se debe evaluar. Es cuando. Ahora, nada más para complementar, deja compartirles aquí una lámina que yo utilizo en el curso. Tiene que ver con la parte de tarifas y efectivamente sí se puede cobrar siempre y cuando también la publiques y le publiques que, por ejemplo, aquí hay 2 tipos de certificados, la parcela ejidal o la parcela de uso común. Entonces, es más difícil cobrar en la parcela de uso común que en la parcela ejidal. Y en ese sentido, sí tiene que estar publicado dentro de tu ley de ingresos cuánto le vas a cobrar a ese predio si es de uso ganadero, de agrícola, agroindustrial, etcétera. Porque si no lo tienes publicado, pues tampoco le puedes cobrar. Entonces, en ese sentido, sí debe de ir de la mano la legislación junto con la parte técnica de catastro. Este tema yo lo estoy incluyendo dentro del curso y ahorita por la pregunta nada más estoy mencionando esta lámina.
pero sí quiero que quede claro, incluso los servicios que tú prestas como área de catastro, si emites un plano acotado, un plano manzanero, o si vas y haces una visita o haces una actualización, una asignación de cuenta, si tú lo puedes meter como un servicio catastral dentro de tu ley de ingresos con un cobro, y sí lo puedes cobrar, pero si tampoco lo haces, pues obviamente pues no hay manera. Ese es nada más para ilustrarlo, y espero que haya quedado más claro. Muchísimas gracias a los dos, tanto al doctor José Ángel como al licenciado Pablo Flores. Todavía tenemos por ahí unas cuantas preguntas, pero ya estamos sobre el tiempo, entonces les pedimos una disculpa. Ya no las vamos a poder leer, pero aquí les estoy dejando un correo electrónico donde por favor si no las quieren hacer llegar, nada más por favor también nos indican el curso, porque llegan muchos correos y con gusto se las hacemos llegar a los ponentes para que nos apoyen con las respuestas. Y bueno, ya para dar paso a nuestro cierre, voy a cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAFEP. Adelante, maestro. Muchas gracias, Yokaira. Bueno, buenas tardes antes que nada a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión del Seminario de Fortalecimiento de Ingresos Municipales, en donde hemos tenido dos grandes exposiciones como ustedes lo han visto, dos expertos en la materia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a nuestros dos ponentes, al doctor José Ángel Nuño Sepúlveda, director de Desarrollo Jurídico de la Hacienda Municipal del INDETEC, y también al licenciado Pablo Flores Mirón, subgerente de Asistencia Técnica en Banobras, que pues como hemos visto, este tema pues es muy importante y pues tiene muchos elementos que sí es importante conocer y considerar desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la parte normativa vemos que es muy importante. Otra que también se señaló que es de suma relevancia y que tiene que ver con esta parte de la voluntad política. Podremos tener muy buenas capacidades técnicas, pero si no existe esa voluntad política para ejercer esa facultad de recaudación, pues poco se va a lograr, ¿verdad? Entonces, tenemos estos elementos que con mucho gusto ya se preguntaba. Las presentaciones, con mucho gusto se las vamos a compartir las dos. Y pues nada más queremos nosotros agradecerles a todos. Vimos que las dos presentaciones han sido muy importantes y que se enriquecen muchísimo con todas sus preguntas y sus comentarios. Como vimos ahorita, tuvimos esta primera parte de presentaciones y la segunda de atención de preguntas es muy enriquecedora, porque pues ya se va directamente sobre esas inquietudes particulares que tienen aquellas personas que están al frente de las haciendas municipales. Entonces, pues esta parte es sumamente enriquecedora y por lo mismo nosotros queremos que ustedes puedan apoyarnos con todas esas preguntas, dudas que tengan. Efectivamente, hay preguntas que quedaron sin atender por cuestiones de tiempo, porque ya estamos ahorita entrando en otra sesión, pero con mucho gusto se pueden atender en este correo que ya mi compañera les compartió, para que con mucho gusto se pueda dar atención a cada una de estas preguntas. Y bueno, ya sin más, pues agradecerles nuevamente a todas y a todos su tiempo, reiterándoles la invitación para que nos puedan acompañar en la tercera sesión de este seminario, que será el próximo día 11 de mayo y que tendrá por tema las contribuciones específicas en materia de servicios públicos municipales, al cual les reiteramos la invitación. También, bueno, agradecerle pues a nuestro compañero José Luis Flores Mota, del INDETEC, quien pues nos acompañó en esta sesión y que pues es parte importante dentro de este seminario. En general, pues a todos nuestros compañeros del INDETEC y de Banobras. Y bueno, sin más, nuevamente muchas gracias. Esperamos que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Nacho.